materiales el año entrante de manera muy fuerte. Claro, esos estímulos a las tasas de interés, por supuesto, se han visto reflejados en la construcción de vivienda de interés social. ¿Pinta igual de bueno ese negocio para el año entrante? Y de vivienda media, Paola, porque la de viviendas de 170 millones, donde hay estímulos, son viviendas medias de estratos 3 y 4. El sector de la construcción sigue con un ritmo, yo diría, de cierto dinamismo, Paola. No creo que lleguemos a niveles como de tener las burbujas que se tuvieron en el pasado. Ya los constructores, los bancos aprendimos, y todo, y en general todos aprendimos la lección de finales de los años 90. Entonces yo creo que el país ha adquirido un ritmo de construcción de viviendas en la medida en que obviamente hay unas necesidades muy grandes. El sector donde hay más déficit es el de la vivienda de interés social, todos sabemos, y es donde hay una serie de programas muy interesantes nuevos. Está el programa liderado por Pedro Gómez en Bogotá, el proyecto de la felicidad, en el suroccidente de Bogotá. Ya ha tenido un éxito descomunal. Sí. Espectacular. Hay un programa muy nuevo que está haciendo una firma Amarillo de Bogotá en el sector de Soacha. Es todavía mucho más grande, no recuerdo en este momento el nombre. Sí, Va a ser un programa gigantesco, todos de viviendas de interés social y de viviendas medias. Entonces yo creo que ahí va a haber unas oportunidades muy grandes. Creo que una ciudad como Barranquilla, o el eje Barranquilla, Cartagena y Santa Marta, son ese eje costanero norte, es un eje que está teniendo unos enormes desarrollos en bodegas, en facilidades industriales, en vivienda de recreo, etcétera. Uno ve una serie de proyectos que están haciendo en la vía entre Cartagena y Barranquilla, como proyectos inclusive residenciales. El proyecto cercano a Cartagena, Barcelona de Indias, es un proyecto gigantesco para gente que va a vivir ahí, trabajar en Cartagena, en Mamonal o en algún sitio, y está pues, llamémoslo, a unos 20 o 25 minutos de la ciudad. Entonces hay un dinamismo que yo lo veo bien, sin que sea pues boom, ni mucho menos. Claro, ni mucho menos. ¿Tienen ustedes para el año 2010 planeadas nuevas compras, adquisiciones? ¿A quién tienen en la mira? A ver, Paola, una compañía de estas, en la medida en que tiene una generación de ingresos importante y que tiene unos resultados, yo diría, interesantes y buenos, pues tenemos que considerar muchas veces oportunidades que haya afuera. Adicionalmente, pues como lo hemos venido haciendo en el pasado, pues hemos hecho desinversiones de algunos activos que no eran de la esencia fundamental del negocio cementero y que podían venderse. Entonces, con esos elementos, la desinversión de activos y la generación de recursos por parte del negocio, pues evidentemente siempre hay que estar como mirando oportunidades. No tenemos nada en concreto para el año entrante, ni estamos trabajando en una perspectiva específica. Queremos consolidar el tema de EPSA, en el cual estamos participando conjuntamente con Colinversiones, y esperamos consolidarlo hacia finales del año. Y bueno, vamos a ver el año 2010 qué oportunidades nos depara y qué alternativas hay por ahí para analizarlas y estudiarlas con juicio. Bueno, hablemos de ese tema. Argos quiere quedar con el 15% de EPSA. ¿Para qué? ¿De qué le sirve a Argos eso? A ver, Paola, es bien interesante esa pregunta, porque nosotros al interior de Cementos Argos tenemos ya hacia finales del año entrante terminamos con la instalación de las últimas plantas de generación de energía, o sea, puras plantas de autogeneración. Unas son a carbón, otras son a gas y otras son hídricas en las plantas cementeras. Tú sabes que el principal insumo que necesita la industria del cemento es la energía, entonces decidimos ser autosuficientes en energía para en un momento dado tener, llamémoslo, no tener una dependencia y tener asegurada, pues como quien dice, el suministro y la confiabilidad de la misma. Y ese fue un proyecto que iniciamos hace 4 o 5 años, que ya se venía dando en algunas de las plantas y que, como te digo, lo estamos culminando en la primera parte del año próximo. ¿Con la compra de EPSA son o quedan ya totalmente? Esa es distinta. Te hablo simplemente unas plantas que hemos construido en las fábricas de cemento para tener la autogeneración. Eso es muy importante. Segundo, nosotros desde el año pasado y obviamente en
fuimos consolidando una participación importante en Colinversiones. Colinversiones, tú sabes, es una compañía que fue fruto de la escisión de la parte tabacalera de Coltabaco, que se le vendió a Philip Morris, y la parte del portafolio de Coltabaco. Entonces nosotros fuimos invirtiendo en Colinversiones en la medida en que Colinversiones decidió que se iba a enfocar al negocio de la energía. Y precisamente por la importancia del suministro de energía en el sector cementero y por lo correlacionados que están y por las perspectivas del sector desde el punto de vista de su rentabilidad, desde el punto de vista de las oportunidades de crecimiento, desarrollo, etcétera, fue que decidimos apostarle a Colinversiones. Desde el año pasado 2008 y en este 2009 hemos invertido, y fue así como en abril de este año, pues llegamos mediante un proceso de OPA a tener el 44% de Colinver. Entonces ahora que se presenta la posibilidad de EPSA, pues nos invitaron a participar con un porcentaje y por eso decidimos entrar proponiendo en esta OPA adquirir un 15% de la compañía. El sector es un sector muy rentable, la compañía es una compañía que hasta ahora ha sido muy bien manejada, está muy bien posicionada en el sector eléctrico nacional, de manera que nos gustaría y nos interesaría mucho. ¿Cuánto cuesta ese 15% y de dónde saldrían los recursos? A ver, ese 15%, más o menos estamos hablando de unos, espérate te digo, como de unos 300 millones de dólares, más o menos, porque 300 millones de dólares, 283, algo así. Entonces resulta que los recursos salen de lo siguiente. Acabamos de hacer hace un par de semanas una operación muy interesante y fue vender un paquete de acciones que poseía Inversiones Argos en Cementos Argos. El 7%. El 7.3. Ese paquete de acciones dejó a Inversiones Argos con un 63% en vez de un 70% que tenía antes. Cuando tú tienes el 70% de una compañía o el 63%, es prácticamente lo mismo, porque sigues teniendo pues un control y una posición importante. Y ese 7% se vendió por cerca de casi 500 millones de dólares, 400 y pico, 430 para ser exactos, y de ahí se van a pagar algunas de las créditos que había contratado Inversiones Argos para la compra de las acciones de Colinver, y por otra parte se va a tener los recursos para esta inversión en EPSA. Claro, para el resto de los 283 millones de EPSA. Así es. Acaba de decir usted una cosa que es muy cierta, ¿no? Tener el 70 o tener el 63% de una empresa, en términos prácticos da lo mismo, como daría lo mismo tener el 52%. Tienes toda la razón, Paula. ¿Ustedes han pensado en vender a futuro ese remanente que queda de Cementos Argos sin perder el control? Pues a ver, ese es uno de esos temas que hoy no lo tenemos pensado, pues mucho menos en la compañía, pero muy seguramente vendrán momentos en los cuales hay que hacer ese análisis. Ese análisis pasa por muchas cosas. Uno, el mercado de valores, el mercado, llamémoslo, el apetito que haya o de fondos internacionales o de fondos de pensiones o de inversionistas institucionales, etcétera. Es un poco lo que hay que medir, que fue lo que hicimos hace un par de semanas. Dado que había un apetito en el mercado, hicimos un premercado muy claro, encontramos que había liquidez en el mercado y que había una posibilidad de vender a un buen precio, pues fue que se colocó. Siempre este tipo de negocios hay que buscar como el momento y las oportunidades. Y evidentemente en su momento, pues si se presenta y se dan las condiciones, pues seguramente que lo haremos. Y lo otro que también es importante es pensar para qué se vende, siempre y cuando haya también una oportunidad de adquirir algo importante, interesante y que le genere mayor valor a la compañía, que esas acciones que, como tú bien lo dices, se tienen en exceso del 51%. Claro, ¿qué se haría con esos recursos? Que es lo más importante. Claro, claro. Doctor José Alberto Vélez, pues obviamente usted es presidente de Inverargos, también que es la holding de Cementos Argos, y como hablamos de Colinversiones. ¿Por qué Colinversiones compra ese 49% de EPSA a través de una filial? ¿Por qué no lo hace directamente? Básicamente, Paola, Colener, que es una filial que se crea, es porque es una compañía. Colinversiones como tal no